¿Alguna vez te has adentrado en la profunda reflexión de si conservar o desprenderte de las vestimentas de un ser querido que ha partido de este plano terrenal podría encerrar implicaciones espirituales de un calado insospechado? En las Sagradas Escrituras, específicamente en Eclesiastés 3:6, encontramos un pasaje que resuena con una verdad atemporal. Hay tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Este versículo no es meramente una descripción poética del transcurrir de la existencia, sino una profunda invitación a la sabiduría. Nos confronta con la realidad de que existen instantes en los que incluso aquello que a primera vista parece inofensivo o insignificante demanda una consideración especial, un desprendimiento consciente o un manejo guiado por un discernimiento superior. Hoy nos sumergiremos en cómo ciertos enseres, como las prendas de vestir de quienes ya no están, pueden estar entrelazados con recuerdos, sí, pero también con cargas emocionales, y lo que es aún más crucial, con puertas abiertas en el vasto intrincado ámbito espiritual. Te revelaremos la senda para tomar resoluciones prudentes y divinamente inspiradas frente a todo aquello que quedó como legado. ¿Estás listo para desvelar lo que el Creador tiene dispuesto para tu bienestar y para que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en tu morada? Cuando una existencia terrenal llega a su fin, la ausencia de esa persona amada no se percibe únicamente en la profundidad del alma y el corazón, sino que su esencia, su huella, queda sutilmente impregnada en los objetos y pertenencias que dejó atrás. Una camisa que aún pende solitaria en el perchero, ese suéter meticulosamente doblado en la repisa de la cómoda, o una prenda que milagrosamente parece conservar un tenue rastro de su aroma característico, se transforman instantáneamente en recuerdos vivientes, en sombras persistentes que nos susurran en el silencio de nuestra intimidad. Y es precisamente en ese punto donde da inicio una contienda, una pugna interna que innumerables individuos libran sin ser plenamente conscientes de ello. ¿Qué postura debemos adoptar con la ropa de nuestros seres queridos que han transitado ya a la eternidad? ¿Es apropiado conservarla? Quizás donarla a quienes la necesiten, o es imperativo despojarnos por completo de ella. Las ligaduras emocionales, sin duda, nos atan con fuerza, ejerciendo una potente tracción sobre nuestras decisiones, pero es la sabiduría espiritual la que proviene de lo alto, la que ineludiblemente debe conducirnos en esta encrucijada. La Escritura Sagrada, aunque no establece directrices explícitas sobre el destino de las prendas de quienes ya han fallecido, nos provee de principios inmutables y poderosos que nos capacitan para comprender que no todo aquello que nos conecta con el pretérito edifica necesariamente nuestro presente. En el libro de Deuteronomio 7:26 hallamos una amonestación clara y contundente. No introducirás cosa abominable en tu casa, pues serás anatema como ella, la aborrecerás y la detestarás por completo. ¿Por qué es anatema? Este pasaje se refiere a objetos que por su naturaleza o su historia están contaminados espiritualmente, cosas que a pesar de su apariencia inofensiva o su materialidad mundana, pueden arrastrar consigo un peso espiritual potencialmente peligroso si se retienen sin el debido discernimiento y la guía divina, aunque es vital recalcar que no toda prenda de un difunto cae indefectiblemente en esta categoría. La advertencia bíblica nos invita a ir más allá de lo meramente visible, a escudriñar con ojos espirituales el contenido invisible de todo aquello que decidimos mantener próximo a nuestra esfera personal y familiar. Con frecuencia, la problemática subyacente no reside intrínsecamente en la pieza de vestir en sí misma, sino en el lazo invisible pero formidable que tejemos con ella. Aquella chaqueta no es simplemente una prenda de tela, se erige como un poderoso símbolo de un vínculo afectivo, una etapa crucial de la existencia o una pérdida que aún se manifiesta como una herida abierta y dolorosa en lo más profundo del alma. Y si esa atadura emocional no ha sido objeto de la sanidad que solo Dios puede proporcionar, se metamorfosea inexorablemente en una cadena, en un fardo pesado que nos constriñe e impide
que avancemos con libertad en el sendero de la vida que Él nos ha trazado. Hay individuos que se ven imposibilitados de ingresar al aposento del ser amado que ya partió sin que las lágrimas irrumpan de manera incontrolable y desbordante. Otros se aferran con desesperación a una bufanda, a una blusa, como si mediante este acto pudieran detener la inexorable marcha del tiempo y evitar que el proceso de duelo prosiga su curso natural. Pero es una verdad espiritual ineludible que aquello que no se sana se estanca. Y lo que se estanca, tarde o temprano, comienza a corromperse espiritualmente, generando un ambiente de pesadez y anquilosamiento. El Altísimo nos convoca de forma incesante al movimiento, a la progresión, a la restauración integral de nuestro ser. En el libro de Isaías 43, 18-19, el Señor proclama con una voz que invita a la esperanza: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este imperativo divino de abandonar lo vetusto no implica en absoluto deshonrar la memoria de quienes ya no están físicamente, sino más bien abrir un espacio propicio en nuestro interior para que la novedad de Dios, sus planes y su propósito hallen un terreno fértil donde germinar y prosperar en plenitud, para continuar desvelando estas verdades y recibir guía que transforme tu vida. Te invitamos a suscribirte a La Voz de Gigi Ávila y activar las notificaciones. Aferrarse con tenacidad a objetos que arrastran consigo un pretérito inconcluso o una herida que aún supura obstruye la recepción de la restauración plena que el Todopoderoso anhela infundir en nuestro espíritu. He sido testigo de innumerables casos de personas que, impulsadas por un profundo dolor o por la incapacidad de soltar, mantienen el guardarropa de su familiar fallecido en un estado inmaculado durante años. Cada mañana, con una mezcla de ritual y angustia, abren el armario, contemplan las prendas con una mirada cargada de melancolía, inhalan sus aromas como buscando un rastro etéreo de lo que fue, y luego cierran las puertas sin haber movido absolutamente nada. Este ritual, que a primera vista podría parecer inocente o simplemente un acto de piedad, con demasiada frecuencia encierra una prisión emocional de la cual es difícil escapar. En el fuero más íntimo de quien guarda así las vestimentas de un ser querido que ha partido, coexiste una compleja amalgama de temor, culpa y una esperanza difusa, mal encausada, de que quizás ese vínculo material establecido a través de un objeto les restituya algo de lo que han perdido irremisiblemente. Sin embargo, es crucial comprender que las prendas de vestir carecen de un poder de consuelo intrínseco y genuino. Solo la mano de Dios posee la capacidad de sanar las heridas más profundas del alma. Solo su Espíritu Santo puede colmar los vacíos inmensos que la experiencia de la muerte inevitablemente deja a su paso. En el segundo libro de Corintios 1, 3-4, el apóstol Pablo, en su infinita sabiduría y experiencia de vida, nos trae a la memoria que Él es el Dios de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esa consolación verdadera y profunda emana de lo alto, de la esfera divina, no de un simple atuendo o una pieza de indumentaria. El adversario de nuestras almas, experto consumado en la distorsión de lo bueno y en la manipulación de nuestras debilidades, se vale con frecuencia de estas ataduras emocionales para sembrar en nuestro interior angustia crónica, tristeza que perdura más allá de lo natural, o incluso una profunda confusión en el ámbito espiritual. ¿Cómo es posible que algo tan aparentemente elemental como una prenda de vestir pueda desencadenar consecuencias de tal magnitud en la vida de una persona? La razón reside en que en la dimensión espiritual nada es meramente material. Todo lo que tocamos, atesoramos o veneramos de forma desmedida y sin un propósito divino tiene el potencial de convertirse en un instrumento contrario al diseño y al plan de Dios para nuestra existencia. La crónica del pueblo de Israel a lo largo de su historia está salpicada de advertencias explícitas sobre el peligro de aferrarse a lo inerte, a lo impuro o a lo espiritualmente contaminado. En el libro de Números leemos una prescripción que, aunque en su contexto original se refería a la pureza ritual del Antiguo Testamento, encierra un principio espiritual perenne.
El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Si bien es cierto que hoy en día no nos encontramos bajo el yugo de la ley mosaica en su expresión literal, espiritualmente el mensaje inherente persiste con una relevancia inquebrantable. Todo lo que está intrínsecamente conectado con la muerte, ya sea física o simbólica, debe ser abordado con una profunda actitud de oración. Con una sabiduría que emane de lo alto y con un discernimiento agudo. No es viable, desde una perspectiva de bienestar espiritual, abrir un cajón rebosante de recuerdos tristes cada jornada y simultáneamente anhelar experimentar la paz que Dios ofrece. Tampoco es sensato abrazar un suéter que destila la esencia de la ausencia y creer que esa acción nos conducirá a la sanidad del alma. El mismo Maestro, Jesús de Nazaret, nos instruyó a mirar siempre hacia adelante. Y en el Evangelio de Lucas 9, 62, nos dejó una máxima incuestionable: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esa mirada constante y retrospectiva al pasado, aunque pueda estar impulsada por un amor profundo o por la devastadora tristeza, nos torna improductivos en el ámbito espiritual. ¿Qué entraña en esencia la exhortación de poner la mano en el arado y abstenerse de mirar hacia atrás? Significa emprender una marcha constante hacia adelante, seguir con determinación el llamado ineludible del Maestro, incluso cuando el corazón se encuentre quebrado y desolado, con la certeza inquebrantable de que en el proceso mismo de esa caminata, Él obrará su restauración completa. Retener las prendas de un ser querido fallecido puede ser percibido como un gesto de amor, un tributo a la memoria. No obstante, cuando esta acción se convierte en una manera de evadir el soltar, de resistirse a la progresión, deja de ser una tierna expresión de afecto y se transforma en un estancamiento espiritual que anquilosa el alma. Te exhortamos a que, si esta enseñanza resuena contigo, te suscribas a La Voz de Gigi Ávila para que sigas recibiendo contenido que ilumine tu camino. Aún resuena en mi memoria el conmovedor testimonio de una mujer que experimentó la súbita pérdida de su esposo. Por el lapso de 2 años conservó con un celo casi reverencial cada una de sus prendas, sus zapatos e incluso su cepillo de dientes, manteniendo intacto el santuario de su recuerdo. Cada vez que alguien con genuina preocupación le interpelaba sobre la razón de no desprenderse de aquellas pertenencias, su respuesta era invariablemente la misma: siento que si las dejo ir, lo estoy olvidando. Pero en el silencio de su tiempo de oración, el Espíritu Santo comenzó a infundir en ella una inquietud, un suave pero persistente clamor en su interior. Una noche, mientras oraba en quietud, sintió con una claridad meridiana una voz interna que le susurraba: no es a él a quien estás conservando, es el dolor lo que te niegas a soltar. Aquella revelación tan simple como contundente la quebrantó hasta lo más profundo de su ser. Comprendió con dolorosa lucidez que había estado utilizando esos objetos materiales como un escudo, una barrera, para protegerse del inmenso vacío que la pérdida había dejado, pero que en realidad solo estaba prolongando innecesariamente su propia tristeza y sufrimiento. Al día siguiente, con lágrimas que no pudo contener, pero con una nueva convicción nacida de la oración, comenzó el proceso de desprendimiento. No lo hizo con apresuramiento ni con una falta de respeto hacia la memoria de su esposo, sino con una dirección divina clara y específica. Y fue precisamente en el transcurso de ese proceso que su corazón poco a poco comenzó a sanar y a encontrar reposo. Es fundamental comprender que no todos los individuos están preparados para soltar de inmediato. Dios, en su infinita compasión, lo sabe. No obstante, lo que Él no anhela, lo que no es parte de su perfecta voluntad, es que nuestros hogares se transformen en mausoleos emocionales, en recintos donde el pasado sepulta el presente. El hogar, en su esencia más pura, debe ser un epicentro de vida, de vitalidad, nunca un reducto de muerte. Debe ser un espacio santificado donde la presencia de Dios irradie luz y esperanza, y no un lugar donde el recuerdo incesante del pretérito opaque la promesa de un futuro lleno de gozo. En Josué 1:9, en el momento crucial en que el Eterno convoca a Josué a avanzar tras la partida de Moisés,
le imparte un mandato cargado de poder y aliento. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este mismo llamado vibrante de promesa y fortaleza se extiende a cada uno de nosotros en el presente. No temas dejar atrás aquello que ya ha cumplido su ciclo en tu vida. No temas soltar, porque la certeza inquebrantable es que el Señor de los cielos y la tierra estará incondicionalmente contigo, sin importar el sendero que decidas transitar. Retener una prenda de forma simbólica, con un propósito definido y sin que se convierta en una atadura emocional, puede ostentar un valor afectivo sano y legítimo. Sin embargo, cuando un objeto, por muy íntimo que sea, comienza a dictar tus emociones, a moldear tus pensamientos más profundos o a influenciar tus decisiones cruciales, se ha transformado en un ídolo emocional. Y los ídolos, por más bellos o cargados de significado que puedan parecer, siempre usurpan el espacio sagrado que le pertenece de forma exclusiva al único Dios verdadero. Para profundizar en esta y otras revelaciones, te alentamos a suscribirte a La Voz de G.J. Ávila. En el libro de Éxodo 20:3, el primer mandamiento es inequívoco y tajante: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ante esta verdad surge una pregunta que, si bien puede resultar dura, es absolutamente necesaria para la introspección espiritual. ¿Será posible que una simple chaqueta o cualquier otra prenda o pertenencia esté ocupando en tu vida el lugar supremo que por derecho divino le corresponde únicamente al Señor? Es un cuestionamiento que invita a la honestidad radical. La sanidad, esa restauración integral del alma, no se manifiesta de forma milagrosa e instantánea como por arte de magia, pero sí da sus primeros pasos y florece a partir de decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, pero que en su esencia reflejan una fe profunda y una rendición genuina. Cuando tomas la resolución consciente de dejar ir, cuando te postras en oración y con un corazón abierto inquirieres al Creador qué hacer con esa prenda en particular, ese mueble cargado de recuerdos o esa fotografía que te conmueve, estás en un acto de fe sublime, abriendo un vasto espacio en tu santuario interior para que el Espíritu Santo pueda respirar con libertad y obrar su obra transformadora dentro de ti. Este acto no es desamor hacia quien partió, es un acto de profunda obediencia al plan divino. No es una traición a la memoria, es el sendero hacia la sanación. No es un olvido de lo vivido, es la puerta que se abre a la libertad plena. Quizás en este preciso instante aún no te sientas listo para donar o desechar la totalidad de esas vestimentas. Dios, en su infinita paciencia y comprensión, no te está exigiendo que lo hagas hoy mismo, en este instante. Sin embargo, lo que sí te está pidiendo, con amor y firmeza, es que examines con honestidad y sin velos tu propio corazón. ¿Cuál es la verdadera razón por la que las conservas con tanto apego? ¿Qué tipo de emociones, sean estas de tristeza, culpa o anhelo, te evocan al tocarlas o mirarlas? ¿Estás quizás reteniendo algo que el Altísimo ya anhela que entregues, que sueltes para tu propio bien? ¿Permites que el pasado, con sus recuerdos y sus cadenas, ejerza un control sobre tu presente y tu porvenir? Él desea fervientemente otorgarte una paz que no es efímera ni superficial, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, tal como nos promete el libro de Filipenses 4:7. Pero para poder recibirla en plenitud, es imperativo que le abras el espacio necesario en tu interior. Las prendas, por su naturaleza material, pueden ser un reflejo tangible de quien fue una persona en vida, de su estilo, su personalidad, sus vivencias, pero es crucial entender que no contienen ni pueden contener la esencia misma de su ser. Tu ser querido, si falleció en Cristo, ya no reside en ese abrigo que tanto aprecia, ni en ese par de zapatos que observa con nostalgia, ni en aquel sombrero que aún parece guardar su forma. Si partió en la fe, su espíritu descansa en la gloria eterna
en un lugar donde el dolor ha cesado, donde las lágrimas se han secado para siempre y donde no hay lamento alguno. Y si por alguna razón no conoció al Señor en vida, entonces con aún mayor razón necesitas depositar tu confianza absoluta en la justicia inmutable y la misericordia infinita de Dios y soltar aquello que por más que lo anheles, ya no puedes modificar. Aferrarse con desesperación a una prenda de vestir, por muy preciada que sea, no obrará el milagro de traer de regreso a nadie de entre los muertos. Sin embargo, el acto de soltarla, de desprenderse con fe, sí tiene el poder transformador de restituirte tu propia libertad interior. En ocasiones, el adversario se disfraza con astucia de consuelo, de apego profundo o de arraigada tradición, pero en la realidad espiritual, lo que está sembrando en el corazón es un retraso significativo en tu avance espiritual y emocional. Existen momentos cruciales en la vida en que una decisión que parece tan sencilla como la de cerrar definitivamente un armario y abstenerse de abrirlo de nuevo para sumergirse en el llanto, puede marcar el inicio de una profunda y verdadera restauración personal. Para no perderte estas enseñanzas transformadoras, suscríbete a La Voz de Yavila y únete a nuestra comunidad. Dios, en su infinita ternura, honra y valora cada uno de esos pasos de fe, por pequeños que parezcan. Él no ignora tus lágrimas, ni una sola de ellas, como bellamente lo expresa el Salmo 56. 8. Tú has tomado en cuenta mi aflicción, has guardado mis lágrimas en tu redoma. ¿No están todas en tu libro? Cada ocasión en que derramaste lágrimas aferrado a una prenda que evocaba el dolor, Él lo presenció. Pero ahora, su deseo ferviente es que camines con la frente en alto, con una dignidad restaurada, confiando plenamente en que Él, y solo Él, es tu verdadero y único consuelo, la fuente inagotable de tu fortaleza. Cuando una vida terrenal culmina, el Padre Celestial no abandona a quienes quedan atrás sin su guía y su dirección. Él está presente incluso en los pormenores más ínfimos de tu proceso. No estás solo en esta travesía. Y si hoy te encuentras en un dilema, atrapado en una encrucijada entre el profundo amor por quien partió y el miedo paralizante de seguir adelante con tu propia vida, recuerda que el Señor no te ha concedido un espíritu de temor, sino un espíritu de poder para enfrentar las adversidades, de amor para sanar y de dominio propio para tomar decisiones sabias, tal como lo establece 2 Timoteo 1, 7. Él te investirá de la fortaleza necesaria para abrir ese cajón por última vez, no con el propósito de rendirte al dolor y a la melancolía, sino para levantar tu voz y declarar con convicción: hasta aquí me ha ayudado Jehová. A partir de este día, con determinación y fe inquebrantable, emprendo mi camino hacia la sanidad plena. El alma humana, en su inherente fragilidad y en su lucha por comprender la pérdida, tiende de forma natural a atesorar aquello que, en el orden divino, ya no le pertenece. Se aferra con tenacidad a lo que fue, a lo que ya no está presente. Construye en su fuero más íntimo monumentos invisibles a lo que perdió. Y con demasiada frecuencia intenta inmortalizar aquello que Dios, en su soberanía, ya ha determinado que ha cumplido su propósito y ha sido llamado a su completitud. Este impulso visceral de conservar cada objeto, cada vestigio que estuvo vinculado al ser amado que ya partió, puede ser interpretado a primera vista como un acto de amor, como una expresión de fidelidad inquebrantable. Sin embargo, no siempre lo es. En un gran número de ocasiones, este comportamiento se transforma en una resistencia espiritual sutil, pero formidable al tiempo perfecto de Dios. Hay coyunturas en la vida en las que la obediencia no se evidencia a través de elocuentes palabras, sino mediante decisiones silenciosas, acciones firmes, que en su esencia reflejan una confianza inquebrantable en el proceso que Él ha establecido para nuestra sanación y crecimiento. El libro de Eclesiastés, con esa sabiduría que solo puede emanar del ámbito celestial, nos reitera una verdad fundamental. Existe un tiempo determinado para cada cosa bajo el sol, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Eclesiastés 3. Este pasaje es mucho más que una mera descripción del flujo temporal. Es una brújula espiritual para el alma que se encuentra en medio de la travesía del duelo
Es un llamado directo y perentorio a discernir con agudeza cuando algo ha cumplido ya su propósito original y cuando su permanencia prolongada en nuestra vida representa un obstáculo insuperable en el sendero hacia la plenitud que el Altísimo anhela infundir en nuestro ser. Las prendas de vestir de una persona que ha fallecido, si bien pudieron haber sido valiosas y significativas durante su vida, expresando su cariño, su estilo personal o su identidad, una vez que esa existencia ha sido recogida por el Creador, esas vestimentas se convierten en parte de una narrativa que ya ha llegado a su desenlace. No todo lo que se retiene honra la memoria de forma saludable. A veces el acto de guardar puede ser una manifestación encubierta de miedo, de desobediencia a un llamado espiritual o de una resistencia profunda a la voluntad divina. La historia del pueblo de Israel, al emprender su éxodo de la tierra de Egipto, fue categóricamente advertida de no llevar consigo ningún objeto que estuviera ligado a las costumbres idolátricas del pasado pagano. Dios les exigió una pureza radical, un desprendimiento absoluto y una obediencia incondicional para poder entrar en la tierra prometida. En el capítulo 7 del libro de Josué, acá, desafiando la orden divina, ocultó entre sus pertenencias un manto babilónico que estaba expresamente prohibido, albergando la errónea convicción de que su acto no acarrearía consecuencias. No obstante, esa desobediencia aparentemente insignificante atrajo un severo juicio sobre la totalidad del campamento de Israel. Mantente conectado a la voz de Gigi Avila para seguir descubriendo estas verdades profundas. Aquello que se atesora en secreto, aquello que se retiene fuera del tiempo y el propósito correcto establecido por Dios, tiene el potencial de convertirse en una barrera espiritual formidable que impide el fluir de la bendición divina en nuestra vida. No se trata de que una prenda de vestir posea un poder inherente o maligno en sí misma. La esencia de la cuestión radica en lo que esa prenda representa en el corazón de quien la conserva, en lo que activa en su psique y en su espíritu. El momento idóneo para soltar, para desprendernos de aquello que nos ata, no llega necesariamente cuando el dolor emocional ha desaparecido por completo, sino cuando el Señor indica a través de su espíritu que es el tiempo preciso para avanzar. En ocasiones, el acto de desprendimiento precede al consuelo. Es al soltar que el alma comienza a encontrar un verdadero alivio. Es en el acto de obedecer, por difícil que parezca, que el Espíritu Santo inicia genuinamente el proceso de sanación interior. Jesús de Nazaret, al convocar a sus discípulos a seguirlo, les solicitó dejar atrás sus redes de pesca, sus barcas e incluso sus lazos familiares más arraigados. No lo hizo porque despreciara esos vínculos terrenales, sino porque en su sabiduría divina comprendía que mientras se aferraran con tenacidad a lo anterior, a lo que representaba su vida pasada, no podían recibir plenamente la novedad y la plenitud de lo que él tenía preparado para ellos. Existen objetos materiales que simbolizan una estación de la vida que ya ha quedado atrás. Y cuando esa estación ha llegado a su culminación, retener esos objetos prolonga de forma artificial algo que ya no se alinea con la voluntad de Dios para nuestro presente. En la epístola a los Hebreos 12:1 se nos exhorta con vehemencia a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra peso en este contexto no se refiere exclusivamente al pecado moral, es una categoría espiritual distinta. Engloba todo aquello que, sin ser intrínsecamente malo o pecaminoso, nos impide avanzar con ligereza y fluidez en nuestro camino de fe. Las vestimentas de una persona que ha fallecido pueden ser precisamente eso, un peso. Este peso no siempre es visible a los ojos, pero está presente, acechando como una sombra sutil que se filtra en cada decisión, en cada recuerdo que aflora, en cada suspiro contenido. El problema fundamental no radica en el acto de recordar. Recordar es una facultad inherente al alma humana, una parte esencial de nuestra identidad y de nuestro proceso de sanación. El problema se suscita cuando se retiene algo fuera de su tiempo, cuando se insiste en prolongar un ciclo que ya ha debido concluir. El maná, el alimento provisto por Dios en el desierto, cuando se intentaba guardar más allá del día que el Señor había dispuesto, se llenaba inexorablemente de gusanos y se corrompía.
El principio espiritual que subyace a este milagro permanece vigente en la actualidad. Aquello que se atesora fuera de su propósito divino se contamina y pierde su valor nutritivo. Las ropas de quienes han fallecido, si no son tratadas con la sabiduría y el discernimiento que provienen de lo alto, pueden transformarse en ese maná que en lugar de nutrir el corazón con recuerdos saludables, lo contamina con tristeza, apego y un estancamiento espiritual. Porque el apego desmedido impide que la gracia de Dios fluya libremente en nuestra vida. El apego idolatra aquello que el Señor en su sabiduría ya ha transformado y trascendido. Para seguir recibiendo estas revelaciones, no olvides suscribirte a la voz de Gille Avila. La Escritura también nos revela que el mismo Dios que consuela, restaura y guía nuestros pasos es el mismo que en su soberana voluntad corta, poda y remueve aquello que es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Jesús, el Verbo encarnado, afirmó en Juan 15, 2: a todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y a todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Este proceso de limpieza, de podar, implica necesariamente quitar, no acumular. En ocasiones nos aferramos a la creencia errónea de que el amor hacia el difunto se demuestra reteniendo sus objetos, cuando en realidad la manifestación más elevada de amor se expresa a través de la obediencia a la voz de Dios. Él honra a quienes honran su palabra, y su palabra nos enseña con claridad meridiana que existe un tiempo preciso para conservar y un tiempo ineludible para desechar. El acto de guardar sin un propósito claro y divinamente inspirado se convierte en un apego desmedido, y el apego, cuando no está sometido por completo al Señor de nuestras vidas, nos encadena irremisiblemente al pasado, impidiéndonos avanzar con libertad. Incluso en las meticulosas prácticas del templo del Antiguo Testamento, todo poseía su momento específico y su lugar designado. Las vestiduras sacerdotales del sumo sacerdote, por ejemplo, eran utilizadas con un propósito sagrado y ceremonial, y al concluir su función eran cuidadosamente retiradas. Nadie las conservaba como simples recuerdos personales, pues su función era sagrada y su tiempo de uso era limitado por la voluntad divina. El arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, poseía un diseño específico y no podía ser tocada ni trasladada fuera del estricto protocolo establecido por la ley. Cuando Usá, en su bienintencionada pero desobediente acción, intentó sostener el arca sin la autorización divina, pereció al instante de 2 Samuel 6:7. Este relato, aunque drástico y contundente, nos enseña una verdad inmutable. No todo puede ser tocado, no todo debe ser atesorado, no todo se mantiene cuando Dios ha declarado que es el tiempo de soltar. Guardar sin la dirección explícita de Dios es una forma sutil, casi imperceptible, de desacato espiritual. El Señor anhela fervientemente liberar al alma humana de ataduras que a primera vista parecen benignas o inofensivas. El mundo emocional, imbuido de sentimentalismo, con frecuencia justifica acciones que el espíritu, en su búsqueda de libertad y pureza, necesita entregar y liberar. Es por esta razón que el discernimiento espiritual se vuelve una herramienta esencial e indispensable. No todo aquello que nos provoca lágrimas es un indicio inequívoco de ternura o de un dolor saludable. En ocasiones, las lágrimas pueden ser el resultado directo de una desobediencia prolongada en el tiempo, de una resistencia interna que se niega obstinadamente a aceptar que la estación de la vida ha cambiado y que es tiempo de avanzar. La voz de Dios, en su pureza y perfección, nunca nos conducirá a un encierro emocional. Por el contrario, nos llama siempre a la libertad plena, incluso si para alcanzarla es necesario atravesar el valle del desprendimiento. Por doloroso que este parezca, muchos de los actos que a simple vista pueden parecer insignificantes, como la decisión de conservar una prenda en un cajón, se transforman en gestos espirituales de profunda trascendencia, porque absolutamente todo lo que hacemos, cada acción por minúscula que sea, tiene un eco y una repercusión en el plano invisible de lo espiritual. Dios no ignora los actos de fe. Él no solo examina el corazón y sus intenciones, sino que también observa nuestras acciones
que son la manifestación visible de nuestra fe y obediencia. Cuando un individuo toma la valiente decisión de entregar, desechar o donar aquello que había atesorado con dolor, está declarando con su propia vida una verdad poderosa. Confío en ti, oh Dios, más que en mi propia necesidad de recordar y aferrarme a lo que fue. Te entrego esto porque tú eres mi único y verdadero consuelo. Y ese acto, aunque silencioso y desapercibido para los ojos del mundo, posee un peso espiritual de dimensiones incalculables. Recuerda suscribirte a La Voz de Illa Vila si quieres continuar en este camino de iluminación. La obediencia, en su esencia más pura, no siempre produce un alivio inmediato y tangible, pero de manera infalible genera fruto eterno y duradero. Dios honra profundamente a quienes optan por obedecer incluso cuando la senda es difícil, cuando la decisión demanda un sacrificio emocional. Así lo hizo con Abraham cuando le pidió que abandonara su tierra, su parentela y todo aquello que le era familiar. No le reveló el destino final de su viaje, solo le exigió que soltara su punto de origen, que desprendiera lo que conocía. Hoy esa misma voz divina sigue resonando en nuestros corazones. Deja eso, suéltalo. Ya no es necesario, ya no está bajo mi plan para ti. Y cuando respondemos con fe, con una obediencia rendida, el cielo se abre, el alma se aligera de sus cargas y el espíritu se libera de sus ataduras. La pérdida no define tu valor intrínseco como persona. El duelo, aunque doloroso, no dicta tu futuro y tu destino. Y lo que quedó atrás, por muy significativo que sea, no debe detener lo que el cielo aún anhela hacer a través de ti. Hay un momento crucial en la vida en que el alma debe elegir entre perpetuar el luto y la tristeza o abrazar plenamente la vida con sus nuevas oportunidades. Y ese momento es ahora, no porque tú te sientas completamente listo, sino porque el Espíritu Santo que mora en ti lo está. Él no necesita que tengas todas las respuestas o que comprendas cada detalle. Solo necesita que des el paso de fe, que te atrevas a abrir tus manos, no solo para dejar ir aquello que ya cumplió su tiempo, sino para recibir aquello que nunca imaginaste que Dios tenía reservado para ti. Quizás no puedas controlar lo que perdiste, pero sí tienes la potestad de decidir cómo vivir lo que te resta de vida. Y si hoy decides caminar sin el peso abrumador de la nostalgia, sin los objetos materiales que te atan al pasado, sin los símbolos que te detienen en tu avance, descubrirás que Dios no se ha quedado en el pasado. Él te espera con los brazos abiertos en el próximo capítulo de tu vida, en la nueva habitación que está por llenarse de su gloria. En los próximos pasos quedarás con el corazón liviano y el espíritu vestido de una esperanza inquebrantable. Esta no es solo una enseñanza, es un clamor urgente del cielo para tu alma. Es Dios tocando la puerta de esa parte de ti que aún guarda lo que ya fue, para decirte con amor pero con firmeza inquebrantable: es tiempo de avanzar. Y no avanzar olvidando, sino avanzar honrando con tu obediencia. No avanzar reprimiendo, sino avanzar respirando el aire fresco del propósito que renace. No avanzar por impulso, sino por revelación divina. Porque lo que jamás, bajo ninguna circunstancia, debes hacer con la ropa de los fallecidos es permitir que determine cómo vives tú, tu existencia presente y futura, porque tú aún estás aquí. Y si estás aquí, es porque todavía hay algo glorioso que Dios quiere hacer a través de ti. Descubre más verdades transformadora y no te pierdas nada suscribiéndote ahora mismo a La Voz de Illa Vila. Nos vemos en el próximo video.